Hola chicos, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? ¿Qué tal, profesora? Buenos días. Sí, lo escucho. Gracias. Mientras les voy comentando, chicos, ya les hice algunas retroalimentaciones en torno a su podcast, solamente que no tengo el de todos. De manera general, para contarles sobre todo al equipo de Azucena. Ustedes que sí están estableciendo argumentos en específico de cada uno de los locutores, me gustaría que me contaran cómo se van a organizar para grabarlo. Es que ahí está el problemita, de que no nos podemos ver, juntar o grabar. Y pues estábamos viendo si lo hacíamos por parte. Cada uno hacía su audio y ya juntar todo el archivo. Pero no sé. Bueno, como lo menciona Azucena, es un poquito más complicado al momento de estar pegando el tono, etcétera. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Se lo coloqué, me parece que fue a usted, Abraham, en correo. Armen una reunión de Zoom y grábenla. Solamente tengan en cuenta los tiempos, el argumento, todo así tal y como lo pusieron en su guía. Al momento que nosotros guardemos la sesión o la videoconferencia, Zoom nos divide, nos deja audio y video y nos deja también un espacio de puro audio. Ese puro audio es el que ustedes van a mandar a Spreaker. Y ya en Spreaker nada más le colocan la música o el fondo musical que vayan a colocar, etcétera. Va a ser mucho más sencillo que si lo guardamos, Abraham su parte, y luego Azucena su parte, y luego ¿quién más está en su equipo? Lupita y Citlali también. Es un tanto más complejo. Yo recomiendo que hagan esa parte en Zoom o en algún otro, este, en algún otro programa para videollamadas. Ahorita les muestro por si no han guardado nunca una, o grabado más bien, una sesión en Zoom para que vean cómo les aparece. En automático les va a generar una carpeta de Zoom. Entonces, estas son mis sesiones del día. Aquí tengo audio y tengo Zoom en MP4, que este es el video junto con el audio. Este audio es el que ustedes van a jalar a Spreaker para que les guarde puro sonido, no queremos imagen ni nada. Y este es el que ya se quedaría. Entonces, lo que pudieran hacer primero, se me ocurre que sea una pequeña prueba para que pues, se les quite a lo mejor el nervio o incluso pues, si quieren tener apagada la cámara, pues ahí sí no hay problema alguno y ya nada más chequen quién va a guardar la grabación y va a tener el audio ya todo junto. Ya va a ser mucho más fácil que si cada uno se graba por su lado y luego hay que recopilar los audios, luego hay que colocarlos. Entonces en uno solo vamos a tener todo el audio de corrido. Ahí sí los dejo por completo a su consideración, lo que más fácil consideren ustedes. Gracias. A Eric también ya le hice retroalimentación, Laila también, Sofía, me quedé con usted, Saúl, nada más en cuanto terminemos la clase ya le envío su retroalimentación. Y los demás les encargo por favor su guión. Ahora, ¿cuándo me van a enviar o hasta cuándo tienen ustedes para enviarme el podcast? Hasta el siguiente domingo. Es decir, si ustedes lo tienen listo para el día martes de la siguiente semana, pues el martes me lo envían. ¿Qué es lo que me van a enviar? Por correo electrónico, el link del podcast. Es lo único que quiero. Los que están trabajando por equipos, igualmente, un integrante del equipo es el que me manda el link y ya con eso les envío retroalimentación y calificación de esta primera práctica por los equipos. Pero ya estaba terminado, Jimena.
que sí lo chequé, pero me pareció manera de borrador. Ahorita ya estoy pidiendo la parte final. Muchas gracias. Bueno, vamos a checar el día de hoy cómo podemos empezar a vincular diferentes medios de comunicación y cómo con una aplicación tan, pues sí, hasta cierto punto simple como lo es Spreaker, podemos generar grandes contenidos dependiendo de, pues el contexto que queramos manejar, que es propiamente lo que ustedes van a entregar al finalizar esta asignatura. Uno de los países que más desarrolla contenidos y que en México, sinceramente, nos sorprende mucho por el tono en que lo hacen, el contexto que trabajan, el tipo de elementos o iniciativas educativas que nos ofrecen, es España. Recordarán que la asignatura pasada, para los que no tomaron ética conmigo, vimos una página en Instagram llamada Una Pizca de Educación. Entonces, en términos visuales, me ofrecían diferentes recursos que yo podía adaptar al contexto de mis estudiantes. Hay ciertos elementos o ciertas festividades que se llevan a cabo en España y que no empatan con lo que nosotros tenemos. Sin embargo, podemos utilizar esas propuestas didácticas para efectos de otros momentos en materia educativa. Ellos, por ejemplo, establecen, me parece que es a principios de año, el Día de la Paz. Y entonces hacen diferentes elementos relacionados con este valor. Eso nosotros, a manera de calendarización, a manera de el trabajo propio que nos marca SEP, no lo tenemos. Sin embargo, recordarán que yo les mencionaba, cuando estamos enseñando con base en valores, no hay una fecha específica para hacerlo. Podemos generar ciertas actividades de corte permanente que nos ayuden a comunicar ese tipo de aprendizajes. Entonces, uno de los podcasts más completos en materia educativa que se tienen es este de aquí de píldoras de educación. Tienen diferentes temas a trabajar, sin embargo, todo lo encontramos en este blog. Entonces, desde que nosotros entramos a Píldoras de Educación, ya me está comunicando algo visualmente, ¿no? Es un elemento completamente a través de Internet. Voy a utilizar la voz o voy a encontrar ciertos elementos que solamente pues son tema para los educadores. Definitivamente habrá padres de familia o sociedad en general, pues que no estén tan inmersos o incluso no llame su atención el tipo de contenidos que se están desarrollando en las aulas, la manera en cómo nos estamos comunicando con nuestros estudiantes y el resultado pues que vamos persiguiendo. Un pequeño eslogan, aquí ya lo vincula con Apple Podcast y lo va enumerando por episodios, que es lo más adecuado. Incluso hay algunos podcasts, sean educativos o no, que cumplen con este formato. Van dividiendo por temporadas. Entonces, en la primera temporada a lo mejor alcanzaron 13 episodios. La siguiente temporada arman un intro diferente y a partir del episodio 14 hasta el 25 es la segunda temporada y así se van. La manera en que clasifiquemos el contenido es completamente libre, que es una de las grandes ventajas que nos dan los medios de comunicación. No hay como tal un formato rígido o muy establecido que todos tengamos que respetar. Nosotros vamos generando diferentes elementos. En este, por ejemplo, me da el nombre o el tema a tratar, incluso lo que yo les mencionaba, habrá temas que abarquen muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Dividirlos por episodios o por secciones. Esta parte de la digitalización de la educación, bueno, nos da infinidad de horas. Si trabajáramos con la didáctica en la educación
Igualmente podemos hablar de los orígenes, los avances, la didáctica tradicional, la didáctica digital, la didáctica para ciertos niveles, cómo reaccionan los de preescolar, qué características tienen los profesores de preescolar, primaria, secundaria, bachilleratos, si la didáctica tiene espacio prioritario en la etapa universitaria o la educación profesional o ya no forma parte de. Entonces aquí me da nombre del episodio, la fecha en la que se publicó, el autor o el locutor principal y una manera de, pues, cierta introducción. Me genera una página adicional únicamente para el episodio número 57. Y entonces aquí está lo interesante. La portada que yo les mencioné que debe tener el podcast directo de Spreaker. Y ahí mismo, desde Spreaker, yo puedo trasladar mi podcast a Apple Podcast y después mandarlo también a Spotify o a iVoox. Y entonces estoy en diferentes medios de comunicación, pero con un solo contenido. Voy a llegar a más personas. Ahora, aquí, por ejemplo, pues voy teniendo diferentes episodios en dado caso que no quiero ir a la página inicial y ahí buscarlos. En este mismo espacio, en el canal de Spreaker, aquí aparecen todos los episodios. Entonces, nada más vamos a escuchar un pequeño fragmento. ¿Qué es lo que debe de tener el podcast? Una entrada musical no necesariamente debe de ser con una estructura de cortinilla. La cortinilla que trae música, trae el nombre del podcast, el eslogan y aparte el tema. Eso es lo que regularmente traen en estas cortinillas. Si nosotros encontráramos una especie de música que se adapta a lo que nosotros vamos a platicar, qué mejor. Si no, lo que tenemos que hacer pues es adaptar a lo que tengamos de manera gratuita y libre, que era lo que les mencionaba. Hay que tener muchísimo cuidado. Lo que más se recomienda es que sean bandas sonoras, es decir, no trae letra la canción y eso nos permite empalmar la música con nuestra voz sin necesidad de que se pierda de foco el contenido que vamos a dar. Píldoras de Educación, episodio 57. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Soy David Santos. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, bienvenidos a un episodio más de Píldoras de Educación y bueno, bienvenidos a 2021, el año de la esperanza. Bueno, feliz año a todos. Espero que hayáis disfrutado a tope del parón navideño y bueno, pues vamos a nuestras aulas con las pilas cargadas a tope. Yo personalmente he desconectado bastante del colegio y he disfrutado el tiempo con mi familia, con mis hijos, porque bueno, pues poco más se podía hacer. Pero vamos, me ha venido realmente bien no hacer absolutamente nada del colegio. Claro que tengo que hacer cosas. Entonces, ¿qué es lo primero que deben de tomar en cuenta al momento de editar su podcast? Ya tengo mi guión, ya tengo mis argumentos, ya investigué sobre el tema. Lo mejor que pueden hacer ustedes para abordar contenido solamente con la voz es vincular la parte teórica con la parte práctica. Si vamos a hablar de digitalización en la educación, perdón, ¿cómo es que yo lo he percibido desde mi perspectiva como alumna o como alumno? ¿Ha sido fácil el proceso de adaptación? Los maestros que he tenido a partir de, pues que se empezó a ocupar mucho más este enfoque digital,
¿tendrán lo suficiente o conocerán lo suficiente para poder abordar un tema con diferentes herramientas o nos estamos quedando cortos? Que la realidad es esa. Hay diferentes medios de comunicación de manera digital que no se están explotando como nos gustaría. El caso del podcast. A partir del 2019 hacia acá, se empezó a poner muchísimo de moda este tipo de formatos. Sin embargo, la complejidad es llegar hasta 57 episodios, por ejemplo. No nada más, pues que se publique un episodio al mes. Es muy poco contenido. Si nos remitimos a la parte educativa, bueno, nosotros tenemos infinidad de información que podemos ir segmentando en cada uno de estos episodios. De lo que se trata es de generar una experiencia lo suficientemente fuerte para el maestro, para el padre de familia, para el director, para el estudiante de educación, que le permita tener acceso a un contenido adicional a lo que le están platicando en cursos, le están mostrando algunos docentes, llega a ver en la televisión, etcétera. Entonces, esta parte es fundamental. Ustedes ya han estado trabajando un blog. Entonces, ¿de qué se trata? De vincular lo que puedo hacer en el blog con el contenido adicional que le voy a colocar, que va a ser el podcast. De ahí que acuérdense, si nos remitimos un poco a la presentación de su proyecto integrador, va a ser justo así. Si yo voy a hacer una revista, no la voy a colocar o no nada más la voy a mandar con una liga. Hay que generarle una especie de envoltura en sentido de que si nuestra coordinadora entra y quiere leer su contenido, sea lo suficientemente atractivo para ella, que sin necesidad de estar conectada al 100% con el tema, vamos a pensar que Azucena, pues van a trabajar en torno a la didáctica. Desde la primera impresión de la revista, tú ya estás llamando la atención de alguien que conoce del tema. Acuérdense que por eso también van a empezar a describir para qué tipo de público voy a dirigir este contenido. El caso de píldoras de educación, desde el nombre a mí me parece algo completamente creativo. Yo lo único que hice fue ponerle podcast de educación, nada más. Y justo así fue que conocí este contenido. Si nos damos cuenta en cómo viene la estructura, seguramente esto lo hicieron con Wix. Acuérdense que en Wix sí nos da como ya esta parte de este contacto con el autor, tiene un blog completamente conectado al contenido que me está dando en el podcast. Por ejemplo, un artículo. Aquí, bueno, ya más que evidente de qué se trata, importancia de la productividad en los docentes, vueltas del cambio, Chromebooks en educación, todo tiene que ver con educación. Un sitio que va a conectar seguramente con nosotros que estamos inmersos en este medio. Y entonces, bueno, aquí estaría la foto del autor, etcétera. Ese tipo de elementos son los que se buscan en un medio de comunicación orientado para enfoque educativo. Ya tengo bien definido la temática que voy a estar trabajando, que es educación, que insisto, si nos vamos a periodismo, también en periodismo hay diferentes elementos que podemos explotar. Si nos vamos a cultura, bueno, ni qué decir, podemos hablar de aculturación, multiculturalidad, la cultura en la escuela, la cultura desde una perspectiva social, la cultura como problemática, generar entrevistas que por ahí creo que Sofi ponía en su guión de radio, y que también se lo ponía en la retroalimentación. El hecho de hablar de ansiedad en épocas donde la pandemia nos está generando impactos negativos fuertes, es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Hay temas hoy en día que no se habían tocado antes porque debido al contexto, pues no eran relevantes. Con la pandemia, insisto, se los contaba el día martes, van a haber cosas en materia educativa que tendrán que modificarse al 100%.
tenemos alumnos que están egresando y que no podemos darnos el lujo de que egresen, dirían por ahí, sin pena ni gloria. Generar ciertos ámbitos, evidentemente digitales, pero que nos permitan generar un canal de comunicación importante con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros de trabajo y también con la sociedad en general. Lo que le mencionaba a Azucena, por ejemplo, somos todo un equipo de trabajo para grabar un podcast. No se puede detener. Entonces necesito generar otras alternativas, otros canales de comunicación para entablar una conversación lo suficientemente fuerte y generar contenido a una audiencia en específico. Ustedes como maestros tienen diferentes audiencias. Em, Cuando se encuentren frente a un grupo, sus alumnos son su audiencia. Tengo que pensar cómo es que ellos están comunicando, qué es lo que necesitan, qué es la problemática más importante de la educación. Estamos educando a gente con base en necesidades que no tienen. Las necesidades que presentaba mi generación, seguramente ustedes no las tienen. Platicaba el día de ayer con justamente un compañero de generación y me decía, jamás pensé que una red social me iba a rebasar, tomando en cuenta que, bueno, estudiamos ciencias de la comunicación y que siempre vimos como esta parte, pues sí, como factor primordial para distribuir cierto contenido. ¿Qué red social es la que lo rebasó? TikTok. De pronto es, y aquí cómo, pues cómo se interactúa, dónde le pico para escribir, cómo comparto, cómo subo un video, cómo hago un video como lo están haciendo pues algunos usuarios. Ese tipo de cuestionamientos son los que debemos atender. El hecho de que TikTok se haya ocupado para pues un enfoque completamente de entretenimiento no quiere decir que es el único. Incluso en educación básica se está tomando como elemento primordial para llegar a los alumnos. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta el alcance que puede tener una red social como TikTok. Aquí el debate está entre, utilizando esta red de comunicación, ¿estamos agrediendo a la profesión o estamos mejorando las estrategias de comunicación? Habrá profesores de una trayectoria importante que digan, a mí me parece grosero que se comuniquen a través de TikTok, ¿no? La estructura tiene que ser formal, seria, etcétera. Habrá maestros más jóvenes como ustedes que digan, ¿y por qué no? ¿Por qué no me pongo a explicar las reglas ortográficas en 10 segundos? Evidentemente no vas a explicar todas, pero armas episodios y eso va a generar mayor atención a tu alumno que si les mandas un PDF con todas estas reglas ortográficas, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que más se están criticando actualmente en torno a las revistas. Ahora vamos a checar un poco. Aquí el enfoque definitivamente va a cambiar, ¿no? Aquí nos vamos a centrar mucho más en un aspecto completamente visual. Entonces, igualmente que en el portal que vimos del podcast, hay que pensar muy bien el nombre que le vamos a dar, las formas que va a tener nuestro logotipo. No es efecto de la asignatura, pero es importante que ustedes conozcan la psicología del color para que yo pueda comunicar mejor con la audiencia que voy a tener. El hecho de que seamos maestros no quiere decir que la psicología del color no se adapta a nosotros, al contrario, dependiendo del tipo de aprendizaje al que nosotros pertenecemos, desde ahí nos está dando ciertos elementos para describir las cualidades de la audiencia o de quien vaya a leer, a escuchar o a ver nuestro contenido. Que esa también es una crítica que se ha hecho pues de manera muy interesante con el famoso Aprende en Casa. No sé si a alguien le ha tocado ver los videos que han colocado en televisión abierta de paga o redes sociales. Sinceramente, hablo por mí, el contenido que están poniendo en los programas televisivos, desde inicio, a mí me dan mucha flojera.
No creo que estén conectando realmente con los estudiantes, tomando en cuenta que los primeros minutos son pues realmente importantes para llamar la atención del alumno. Entonces, si para una persona de 28 años no le está llamando la atención, ¿qué nos hace pensar que para un niño de 10 años sí? Cuando regularmente la mayor parte de los niños son visuales. Entonces, necesito establecer ciertos elementos que verdaderamente llamen la atención de mi alumno, pero lo más importante, esté aprendiendo sin necesidad de decirle, es el momento de que escribas o es el momento de que pongas atención. Mira, no voltees para otro lado. No, tan es así que ahí tenemos el caso de éxito de Plaza Sésamo. Plaza Sésamo, no sé si a alguien le tocó entretenerse o aprender con este tipo de programas, es completamente visual. Hace un juego de colores increíble, la forma en la que están construidos los personajes también suma. Era un programa que nos quedaba muy claro el tipo de valores que tenían, aprendían las figuras, los colores, a ser empático. Incluso hay diferentes tesis en materia educativa en el sentido de cómo le ayudó al niño a que aprenda matemáticas con los enfoques de Plaza Sésamo. Después, muchísimo tiempo después, de manera multimedia, pues llegaron programas como Dora la Exploradora. Un clásico pudo haber sido Barney. Esta parte del trabajo en equipo y todo el tiempo se encontraban en un contexto de juego. A través de ese contexto nosotros podemos enseñarle a los niños a aprender y sobre todo en un contexto realmente complejo como es su casa. Y digo complejo porque está la mamá, el papá, los hermanos, las mascotas, pasa el de la basura, suena el timbre o tocan el timbre, ya tiene hambre. No hay un horario como tal establecido como si lo tenemos en un colegio, en una escuela. Ese tipo de cuestiones lo hace todavía más complejo el que el niño realmente aprenda. Y ahorita al final les voy a contar un pequeño ejercicio que van a hacer para demostrar si lo que yo les estoy diciendo estoy equivocada, que puede ser también que los niños y los padres de familia digan, es que aprende en casa, sí está funcionando, sí me está ayudando para que mi alumno o mi hijo o hija entienda el tema que la profesora o profesor les están poniendo. No todos están llevando a cabo videoconferencias como nosotros. Hay muchos niños que están recibiendo N cantidad de tareas. Los niños tienen que hacer su tarea, toman foto, envían evidencia, les califican y lo que sigue. No hay como tal una retroalimentación, nadie te está explicando el tema y eso hace todavía más complejo el proceso. Entonces, ya dijimos que para el podcast necesitamos guión, necesitamos una aplicación, necesitamos una portada y necesitamos clasificar nuestros contenidos. Para efectos de la práctica, ustedes solamente van a hacer un podcast. Quien vaya a generar el proyecto integrador con base en el audio, entonces ahí me va a decir, ¿cada cuándo se van a publicar los podcasts? ¿Qué duración van a tener? Veían ustedes en el caso de píldoras de educación. Ahí tienen una duración más o menos de 50 a 55 minutos. Casi le llegan a la hora. Y la verdad es que el contenido que abordan me parece bastante interesante. Que vuelvo otra vez a lo mismo, es importante tomar en cuenta el tipo de persona que nos va a escuchar. Y con base en el tipo de persona es el tipo de lenguaje que yo voy a estar ocupando. Si yo hablo de didáctica y yo quiero que lo escuche una persona de tercero de secundaria, pues quizás ni siquiera sepa a qué se refiere la didáctica y por qué es importante. Un maestro, un estudiante en educación, sí o sí, tienen que ser conscientes de la importancia de la didáctica en aulas, sean físicas o sean virtuales, sean síncronas o sean asíncronas. No hay ninguna complejidad en ese sentido. Del lado de las revistas, ya dijimos, necesito pensar en un nombre que realmente llame la atención a quien me vaya a leer.
Aquí, por ejemplo, nos están colocando ya revista de divulgación, una revista de corte científico, pero centrada en la parte educativa. Entonces aquí, propia de una universidad, la Universidad Michoacana. Desde aquí ya nos colocaron un encabezado, pues, que sí llama la atención, que digo, mira, nunca me había puesto a pensar cómo sería el mundo si desaparecen los feos o las feas. Y también qué se entiende por feo o por fealdad. Entonces ya aquí puede ser el nombre de un poema, puede ser pues un nombre chusco para desarrollar un artículo, etcétera. Me van a dar los datos de identificación de la revista. Pueden colocarlos en la parte inferior, como es en este caso. Lo podemos colocar en las revistas. Esta parte de aquí, del lado izquierdo, se llama lomo. En el lomo, de abajo hacia arriba, puedo colocar los datos de identificación de la revista. ¿Qué datos van a ser? Bueno, voy a colocar el año en que se publica. Ese año va a depender de pues el lanzamiento de la propia revista. En este caso, como no existe una revista que se llame Aldea Educativa, en el año te van a colocar año 1, que es el primer periodo de publicaciones. Después el número va a ser el número 1, o si es un proyecto completamente piloto como el nuestro, también se le puede colocar número 0. ¿Por qué es el número 0? Porque de ese no se va a tener registro, solamente se va a enviar a personas específicas que son las que nos van a dar su crítica en torno a lo que nosotros escribimos o cómo la construimos. El año literal, lugar de publicación, y en este caso se están colocando las siglas de la universidad, que nosotros también lo podríamos colocar sin ningún problema, puesto que es un proyecto educativo. Entonces aquí iría INECU. En el contenido, a manera de editorial lo puedo colocar o simplemente como índice. En esta revista me lo está separando por bloques. Aquí me pone todos los artículos. Luego van titulando cada una de las secciones. Eso también lo pueden hacer y es ahí donde entra el trabajo creativo de quién escribe, quién edita y quién publica. Aquí nos ponen entérate, premios estatales, ciertos descubrimientos en tecnología. Tenemos un artículo nada más, probada de ciencia, ciencia en pocas palabras, la ciencia en el cine, experimenta e infografía. Fotografía científica. ¿Qué quiere decir esto? Con este contenido, solamente al verlo, yo me puedo hacer a la idea que esta revista tiene que ver con la ciencia. No me va a hablar de cultura, no me va a hablar de lingüística, de comunicación, de periodismo, de espectáculos, de los lanzamientos cinematográficos. Toma en cuenta el cine, pero lo hace desde otra perspectiva, que es a través de la ciencia. Y tengo una entrevista y ahí ya me ponen los datos. En el directorio, ¿qué es lo que vamos a colocar? Como es una revista de corte académico, ahí tiene que ir el nombre de la directora general, el nombre de la coordinadora. Si es que llegáramos a tener directores de proyectos, directores de áreas, bueno, también se colocan los nombres de estas personas. Si van a tener un asesor o un grupo de asesores en específico, también se colocan los nombres de los asesores y después todas las personas que están involucradas en el proyecto. En este caso, si Abraham es el fotógrafo, entonces ahí van a poner el nombre completo de Abraham y fotografía o fotógrafo. Si Azucena es la que está escribiendo todos los artículos, bueno, entonces ella se va a poner como redacción o como escritora. Ahí ya ustedes, dependiendo pues del trabajo que vayan a hacer. Ahora, ¿qué van a poner ustedes en la editorial? Como va a ser el primer número que se va a publicar o que se va a lanzar para publicación,
ahí me tienen que hablar de la naturaleza de su revista. Si le pusieron el nombre, vamos a pensar en el del podcast, Píldoras de Educación. ¿Cómo nace Píldoras de Educación? ¿Por qué decidieron hacer una revista y no hacer un podcast o un canal de YouTube? ¿Por qué consideran que es más importante establecer ciertos elementos de corte escrito que hacerlo auditivo o audiovisual? ¿Qué es lo que voy a encontrar mes con mes, semana a semana, dependiendo de la periodicidad? ¿Cada cuándo puede ser esa periodicidad? Bueno, tenemos cada semana, cada 15 días, cada mes, cada 3 meses o cada 6 meses. Cada 6 meses es la más peligrosa de todas. Tendrías que generar una revista realmente extensiva para que al lector le dé 6 meses para que él siga leyendo. En este caso, me parece que tiene como 80, sí, 81 páginas. Son revistas, al ser de corte digital, nos da la posibilidad de extendernos en el contenido lo que nosotros queramos. Para efectos del proyecto está bien. Sin embargo, si la revista realmente es buena y trabajamos para que esta revista se publique mes con mes a nombre de nuestra universidad, ¿qué quiere decir esto? Nosotros hacemos todo el trabajo editorial, escribimos, investigamos, sacamos fotografías, entrevistamos gente y entregamos ese contenido a la coordinación de la universidad. La universidad nos va a ayudar únicamente a la difusión, revisión y difusión. ¿Revisión en qué sentido? Que lo que pongamos en la revista no esté contrapunteado con lo que es la escuela. Y eso también nosotros ya lo analizamos, que conecte con la misión, con la visión, con los valores, con la identidad de la universidad. Que si la universidad se ha catalogado por ser una escuela innovadora, pues nosotros no estemos hablando que los enfoques tradicionales son lo mejor para la educación. Que los temas que se van a tocar realmente empaten con nuestra universidad. Eso es lo que van a hacer en la revisión. Entonces, ya que nos autoricen nuestra publicación, la escuela se encarga de difundirlo. ¿Cómo lo va a difundir? A través de la página web, a través de redes sociales, entre docentes, y la mejor forma de difundir contenido, sea visual, auditivo, multimedia, en docentes, es a través de la persuasión y de boca en boca. Yo le voy a compartir a mi amiga que es maestra de primaria tal o cual artículo o el podcast tal, el ejercicio que nosotros vamos a hacer cuando esté el podcast, incluyéndome el compartirle a Lupita mi podcast y luego Lupita se lo va a compartir a Laila, etcétera. Y como van a ser segmentos muy cortos, nos va a dar tiempo para poderlo compartir con algunos docentes y pues que nos den la crítica propia o el visto bueno o la felicitación, dependiendo del trabajo que entreguemos. Me quedan menos de un minuto, chicos. Desconecto esta sesión y regresamos de inmediato, por favor. Bueno, entonces, después de que se haya escrito la editorial, en cuestión de extensión, ¿cuánto tiene que abarcar una editorial? Cuando mucho, una cuartilla. Y eso ya estamos hablando que nos extendimos demasiado. Si abarca media cuartilla, está bien. Evidentemente, esta parte es la principal para que puedan convencer al lector de los temas a tratar. Entonces ya dijimos que vamos a empezar escribiendo sobre qué son o qué es Píldoras de Educación, por qué surge esta revista. Ahí sí lo pueden poner. Surge como un proyecto educativo correspondiente o que corresponde a la materia de comunicación educativa del segundo cuatrimestre en la licenciatura tal de la universidad tal. Ese puede ser mi primer párrafo. Después, ¿por qué es importante generar información verídica, contundente para el enfoque educativo? ¿Por qué centrarnos en esta parte? Bueno, porque los medios de comunicación se ha comprobado y eso
todo lo que hemos visto acerca de la lingüística, acerca de los diferentes tipos de lenguaje que tenemos, los procesos de comunicación entre docente, alumno y directores, y englobando todo en un enfoque completamente social, nos dan mejores resultados porque estamos educando para la vida o porque se va educando para la vida, y ahí pueden retomar algunos elementos de el modelo educativo actual, el modelo educativo por el que se está pasando la transición desde aprendizajes clave hasta la nueva escuela mexicana, el famoso NEM. Entonces, ese tipo de elementos deben de estar asentados en la parte del editorial. Ahora, ¿cómo se firma la editorial? Tenemos dos formas. Si nosotros contamos con el prestigio, la seguridad suficiente para colocar nuestro nombre, lo ponemos. Muchas veces cuando vamos empezando, se nos solicita que se publique a nombre de la universidad o a nombre de la edición nada más. Entonces, ahí es completamente libre. Si Azucena dice es que como que todavía no estoy segura de que quieran ver que yo soy la escritora, entonces en lugar de que se le coloque el nombre, pues nada más le puede poner editor o la edición o atentamente la revista. Ahí no hay ningún problema. Son elementos pues propiamente de recursos editoriales. Aquí nos aparecen algunas organizaciones que participan con la misma, que son algunos elementos de revistas de corte divulgativo. Después, noticias realmente relevantes que tienen que ver con la revista, en este caso, premios que han recibido, evidentemente todo vestido con fotografías. Y aquí empieza por segmentos. Tal y como me lo presenten en el índice, así se debe de presentar también en la revista. Esta parte de aquí, ustedes son los que van a decidir qué colores le voy a poner. Centro mi encabezado, lo dejo alineado hacia la izquierda, alineado hacia la derecha, lo pongo en los laterales, también se puede. ¿Cómo es que lo vamos a presentar? El tipo de letra que vamos a ocupar. Si van a homogeneizar todos sus encabezados, todos van a llevar la misma letra en cuestión de tipografía, el mismo tamaño y el mismo color. Y la entrada que le voy a dar o el titular que le voy a dar a cada una de mis notas. ¿Voy a colocar fotografías o voy a colocar ilustraciones? Aquí sí podemos hacer combinaciones, no como en la infografía. Sin embargo, si voy a establecer un artículo, entonces lo más recomendable es que se simplifiquen las imágenes, que no me vayan a mezclar de una cosa y otra y otra y otra, ni tampoco colocar imágenes en sentido de llenar las páginas. Por eso es que ustedes decidieron su tema, incluso antes de que empiecen a redactar, a construir guiones, escaletas, etcétera. Piensen bien en sus temas. Todavía estamos a tiempo de modificar. Ya cuando empecemos a escribir, a indagar en contenidos, a hacer guiones, ya no hay vuelta atrás. Ya si se quedaron con didáctica, hay que seguir en esa línea. Si se quedaron con innovación educativa, hay que seguir con esa línea también. Si se quedaron con capacitación docente, también, para optimizar los tiempos. Ustedes son los que deciden, trabajan a 2 columnas, trabajan a 3 o trabajan a 4. Ahí no hay ningún problema. En una revista de corte divulgativo, hay que trabajar con base en el formato APA. Eso también ustedes lo deciden. ¿Mi revista va a ser de corte científico o va a ser de corte comercial? Y ahorita vamos a ver un ejemplo de una revista comercial. El contenido cambia, la manera de presentar la información también se modifica e incluso el diseño de la portada es completamente diferente. Todas las revistas, sea comercial o sea divulgativa, debe de tener una numeración de página, sobre todo en el sentido en que esta revista a futuro se pudiera imprimir. Las revistas no se imprimen de manera regular. Las revistas las tenemos que imprimir a manera de la primera y la última. ¿Para qué? Para que se vayan pegando
y entonces nos quede nuestra revista bien ordenada sin ningún problema. Incluso por eso las revistas tienen que quedar en números pares. No me pueden entregar una revista de 17 porque ahí ya no me coincide y no va a haber manera de que yo la pueda imprimir como debe ser. Van de 20, 40, los que vayan a hacer revistas tiene que ser un elemento, un contenido extenso. Como es una revista en torno a lo educativo, tenemos infinidad de contenido. Ahí sí no hay ningún problema. Seguimos con la sección de Entérate. Debe de coincidir lo que yo estoy presentando ya en el contenido de la revista con lo que coloqué en el índice. De ahí que en el momento que nosotros vamos editando, el índice es lo último que se hace. Solamente se deja el espacio, una hoja en blanco, y ya que tu revista está construida al 100%, ahora sí, te vas al índice, checas que las secciones que tenías planeadas sí las pudiste cubrir y pues ya se le van colocando la numeración de página que haya quedado dentro del contenido. Aquí, por ejemplo, este mismo encabezado en materia visual es similar al de las otras notas. ¿En qué cambia? En el titular de la nota. Sigue siendo la misma tipografía, sigue siendo el mismo tamaño de letra y el mismo color. Aquí, bueno, ya empieza su entrevista. Jugamos con ciertas frases o ciertos argumentos que consideramos más relevantes que todo lo demás. Entonces aquí estamos hablando una cuartilla, 2, 3, 4, 5. 5 cuartillas para una entrevista. Desde la perspectiva científica o de divulgación está excelente. ¿Por qué? Tomen en cuenta que las revistas de divulgación no las van a leer alumnos de secundaria o de bachillerato. Son revistas o contenido que están dirigidos para profesionistas, no para cualquier tipo de persona. Son medios de comunicación escritos un tanto exclusivos o celosos. No cualquier persona te puede entender este tipo de elementos. Así como tenemos revistas de divulgación para educación, están para administración, para comunicación y periodismo, para derecho, contabilidad, ingenierías en negocios, ingenierías industriales, las revistas de divulgación de Politécnico, la UNAM, la UAM, la Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Chapingo, Tecnológico de Monterrey, etcétera. Entonces son elementos realmente extensos. Acá pues tenemos otro artículo. Ok, en materia de las fotografías, si ustedes toman las fotografías, entonces van a colocarle al inicio de cada texto de quién es la foto. Si no es así, si las van a bajar de internet, nada más cuiden muchísimo la calidad de las fotos para que en el momento de que ustedes trabajen o las manipulen, las estiren en su documento, no se vayan a distorsionar, no se vayan a pixelear. Hay que cuidar tanto el formato en digital como si el individuo o la persona que lo vaya a leer decide imprimir mi revista, que no vaya a perder calidad al momento de imprimirlas. Entonces, si no son nuestras, abajo le van a poner fotografía tal o dependiendo una pequeña descripción de la foto y la fuente. Si la saqué del Universal, la obtuve de Grupo Milenio, la obtuve de Facebook, de donde haya sido, hay que colocar el medio de comunicación. ¿Para qué? Bueno, para que no se vaya a tender pues a un plagio y no tengamos problema alguno. ¿Dudas con esta parte de la revista de divulgación?
Azucena, si mal no recuerdo, ustedes estaban pensando en una revista. Sí, ¿verdad? Sí, Bueno, por eso les decía yo, no, que no hicieran nada en torno ya a la ejecución del proyecto hasta que, pues tuviéramos este tipo de clases, ¿no? Ya que en la siguiente semana veo video y con eso termino los medios de comunicación. Ya con eso, ahora sí, deciden ustedes si trabajo revista o mejor hago un boletín. El boletín es mucho más corto. Ahí estamos hablando, pues más o menos unas 10 páginas, cuando mucho. Los boletines son muy cortos y regularmente traen artículos, traen noticias y uno que otro reportaje. Los boletines son más simples, no nos demandan tanto trabajo como una revista. Sin embargo, la parte de la revista de divulgación es la más compleja, incluso hasta para que nos acepten las revistas de divulgación de circulación nacional, un artículo es todo un proceso. Tengo que mandar justificación, alinearme al formato que tenga la revista. Por ejemplo, Dialnet y Redalic, las dos son revistas de divulgación, pero ambas tienen un formato y un estilo propio. Yo sí recomiendo que ustedes, al nivel en el que se encuentran, sí participen en las convocatorias o concursos de las revistas de divulgación, porque eso me sirve para medir mi escritura. Es cierto, Sofi, ¿has participado en algún concurso de este tipo? No. Bueno, entonces, por ejemplo, Sofía va a escribir acerca de comunicación educativa. Entonces, ella ya sabe que tiene que colocar una introducción, desarrollo y conclusión. Ya sabe cómo citar en APA, no tiene faltas de ortografía, ya está. Dialnet le puede pedir una extensión mínima. ¿De cuánto puede ser? 10, 12, 15 cuartillas. Ya que logró esa extensión mínima, lo manda, Dialnet ahí pone un correo para este tipo de concursos, lo envía y a Sofía le van a enviar un correo electrónico haciéndole sus correcciones. De mira, citaste mal porque cuando se cita de dos autores o más, el formato o la estructura es la siguiente. Te dan una retroalimentación tan detallada que nos sirve para mejorar nuestros escritos de una manera académica. En dado caso que no nada más me quiero dedicar a la parte educativa, a dar clases, sino que también me quiero dedicar a este sitio de investigación, divulgación de información. Quien quita y gracias a esas investigaciones se pueden formular nuevos modelos académicos, que así es como se han desarrollado. No ha sido nada más se me ocurre y ya, hay una justificación bastante interesante. Ahora, en una revista de corte comercial, ¿cómo va el asunto? Pueden ser también de escuelas, sin embargo, la dinámica visual es distinta. Mientras en la de divulgación solamente aparecía una imagen, una ilustración y un encabezado, en una de corte comercial tiene diferentes elementos, sin embargo, juegan con los colores de la universidad. Si nuestra revista va a quedar a cargo de la Universidad INECU, entonces los colores que vamos a colocar son el azul rey y el blanco. Esos van a ser los colores de base para nuestras publicaciones, para los encabezados, etc. Entonces aquí desde la primera página ya me da los titulares. Ya puedo tener una idea mucho más clara de lo que se habla. Aquí, por ejemplo, tenemos ejercicio, tenemos inteligencia artificial, una entrevista, educación continua y Big Data. Tengo 5 temas diferentes. A este formato se le va a llamar un formato de magazine. Tiene de todo un poco. Y ese de todo un poco me permite darle al lector información mucho más generalizada que lo que veíamos con la revista de divulgación.
Ahí tenemos una característica que sobresale entre ambos contenidos. Ustedes deciden, ¿quieren dedicarse o quieren dedicarle el trabajo a alguien específico o quieren que tanto el de educación primaria como ciencias de la educación como pedagogía y psicopedagogía puedan leer su contenido y lo más importante, lo comprendan? Aquí no lo ponen como editorial. Aquí dice a nuestros lectores. Entonces, el tema o el titular que se le ponga a la editorial puede variar. Editorial, carta al editor, carta al lector, a nuestros lectores, querido lector, como ustedes quieran. Pero es una carta de introducción y de descripción del medio de comunicación y del contenido que está a punto de leer o de observar. Igualmente, aquí lo escriben a 2 columnas, como la revista pasada, aquí también me ponen el nombre completo del... en la pasada sí aparecía como editor, aquí aparece como director general de la revista y tiene su línea de contacto. Comerciales, propiamente de congresos, ferias, premios, como fue el caso de la revista pasada, que nos hablaban primero de los premios que había recibido la revista. Aquí, bueno, nos están promocionando un congreso de marketing educativo. Ahí tienen otro tema también para hablar. El marketing educativo es todo un tema y muchas veces no se aborda desde la formación profesional. Se centra más en otro tipo de temas. Comerciales. Aquí, por ejemplo, a través de imágenes, me colocan el número de página en donde voy a encontrar algo similar. De forma visual, me voy haciendo una idea de lo que podré encontrar. Igual y me enseñan cómo hacer una composta o una hortaliza o a sembrar mis plantas, esta parte de redes sociales, Big Data, etcétera. Y acá ya lo tengo. Competencias digitales, marca educativa, prevención de adicciones. Aquí se avientan el comercial de Universidad ISEL. Tengo ciertos elementos. Esto es mucho más visual. Incluso hasta el tamaño de las imágenes cambia. Acá me aviento otro comercial. Elementos de corte completamente general, que no tiene mucho que ver con la educación. Sin embargo, son elementos que sin problema cualquier persona podría entender y que es importante que conozca. Terminamos a las 12, ¿verdad, muchachos? Corro entonces. En este tipo de revistas puedo incluir algún tipo de test, también juegos completamente interactivos. Es una revista mucho más, pues en combinación con la divulgación y el entretenimiento para el lector, a diferencia de una revista de divulgación que es como más estructurada, formal, más seria. Ahí sí pueden jugar pues con las personas que vayan a salir en la portada. En una revista comercial podemos colocar anuncios sin problema. Puede ser anuncios de la universidad, de Universidad INECU, con los diferentes posts que colocan en redes sociales, o puedo vincularlo también con otras universidades siempre y cuando la institución nos lo permita. Por decir algo, si Azucena quiere poner anuncio de INECU y de la Universidad de Chapingo, yo, su asesora, su maestra, voy a emitir un oficio para que nos autoricen ese tipo de cosas, para que vinculemos la imagen de INECU, pero también vamos a colocar la imagen de Universidad de Chapingo. Si nos dicen que no, pues entonces nos quedamos con puro anuncio de INECU. Así es como se va a ir trabajando en la revista. ¿Dudas, muchachos? ¿No? Perfecto. Entonces, nada más en el grupo de WhatsApp les envío el link de esta revista y el link también de la revista de divulgación para que la cheque. Sí, profesora. Bueno, nos vemos entonces el día martes. Gracias, profesora, que tenga un fin de semana. Gracias igualmente.
Cuídense mucho. Gracias, igualmente.